Muy buenos días, estimados radioescuchas. ¿Quién les habla? Abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. Siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con este público radioescucha participativo y motivante, con la persona, desde mi punto de vista, que más sabe en este país sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Se trata de mi invitada de lujo de hoy, la doctora Nancy Granadillos. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Y VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapden. Por Facebook, Gerencia Pública. Y por Instagram, Inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098, 0412-9551-756 o 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, en el programa anterior estuvimos hablando sobre los derechos humanos, quienes tenían que velar por nuestros derechos humanos en Venezuela y cuál era la gestión que de manera eficiente debía cumplir el defensor del pueblo. Tuvimos mucha participación y llegamos a muy buenas conclusiones. Hoy vamos a continuar con el tema de los derechos humanos, pero en especial vamos a hablar de los derechos humanos de la mujer. Y a esos efectos me he traído pues a una invitada de lujo, como digo yo en términos beisbolísticos, a una grande liga. Se trata de la doctora Nancy Granadillo. Pero déjenme decirles brevemente quién es la doctora Nancy Granadillo, pero no voy a leer todo su currículum porque nos llevaría todo el programa. Voy a decir de manera breve: abogada egresada de la Universidad Santa María, con mención cum laude, reconocimiento a la excelencia, especialista en derechos humanos por la Universidad Central de Venezuela, especialista en ciencias penales y criminológicas también por la UCB, maestría en derecho penal en la Universidad Santa María, doctorado en ciencias jurídicas en la UCB, diplomado en ciencia y justicia y nuevas tendencias delictivas por la Universidad Metropolitana, ocupando posición número 1 de su promoción, egresada de la Academia de Destreza de Litigación en California Western School of Law, Estados Unidos, egresada del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores de la Reforma Procesal, impartido por el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, CEJA, con la aprobación del curso avanzado sobre destrezas de litigación en un sistema oral acusatorio. Bueno, experiencia laboral, no sigo porque, como les dije, nos llevaría toda la mañana. Experiencia laboral: juez del concurso interamericano de derechos humanos, American University, Washington, D.C., Estados Unidos. Abogada relatora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, juez suplente con competencia en materia de violencia contra la mujer para el circuito judicial. Abogada adjunta a la Coordinación de Asuntos Internacionales, adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público, diplomado en proceso penal para fiscales del Ministerio Público, profesora de la Escuela Nacional de Defensa Pública,
y mucho más, pero vamos a hablar de sus publicaciones. Autora del libro Técnicas de litigación para jueces, fiscales y defensores. Autora de la ley orgánica del libro La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Comentada, autora del libro Comentarios a la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Autora del libro La Delincuencia Organizada en el ordenamiento jurídico venezolano. Autora del libro Los delitos de género y otros aspectos procesales previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Autora del libro Los delitos bancarios. Autora del libro Las sentencias vinculantes desde el 2000 al 2007 de la Sala Constitucional. Autora del libro Sentencias vinculantes 2008-2009. Las sentencias vinculantes también 2010. Y así pues, como pueden ver, es una abogada, doctora que se las trae. Continuamos, estimados amigos. Castro me dice, es una doctora 5x4. Bueno, Castro, yo diría que es 100% o 4x4 en términos automovilísticos. José Andrés, ¿qué canción y qué intérprete? Tengo dudas, será Mayra Martí y Morelo. No, no es Mayra Martí y Morelo, se adivinó, es María y Rosa Virginia Chacín. Eso es, el hombre se la sabe toda. Bien, doctora, venimos con una primera pregunta. Yo le voy a preguntar, doctora, ¿por qué es el derecho de la mujer a una vida libre de violencia? ¿Por qué no es también el derecho del hombre a una vida libre de violencia? ¿Por qué surge esta ley, mi estimada doctora? Hola Silvio, bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación a tu programa y a toda la audiencia pues que te sigue y que te escucha cada programa, cada martes. Bueno, fíjate, es bien interesante tu pregunta, Silvio, por lo siguiente. Esto surge realmente como una reforma a lo que era la Ley de Protección a la Familia. Esa ley fue reformada posteriormente por el legislador y lo cambia completamente lo que fue la protección de la mujer exclusivamente. Una de las críticas que se hizo para esa reforma fue precisamente el hecho de cambiar la protección integral de la familia, que incluía al hombre, a los hijos y a la mujer, por hacer únicamente la protección a la mujer. Con ello, una de las críticas que se hizo precisamente fue el haber dejado como a un lado el tema de la protección a integral, pues a todos los miembros de la familia. Y obviamente con ello también vinieron otras críticas. Esta ley tiene una serie de delitos específicos que se sancionan cuando la mujer es víctima y algunos de ellos no tienen previsión en otras normas del Código Penal, por ejemplo, o de otras leyes especiales, y por ende quedan al margen para los hombres. Un ejemplo típico es la violencia patrimonial o los temas de violencia institucional o violencia laboral que están previstos en esta ley, donde solo la mujer puede denunciar por estos casos, pero un hombre no podría hacerlo. Y otra de las críticas que se ha hecho también es el tema de la jurisdicción especial solo para niñas y adolescentes, pero no así para los niños y los adolescentes, que quedan entonces sometidos a lo que es la jurisdicción penal ordinaria, con otros lapsos diferentes, que son más largos los procesos, y por supuesto no tienen los beneficios que están en esta ley. Pues. Ok, pero me parece ahí que queda como excluido el hombre. ¿O es que el hombre no tiene un derecho a una vida libre de violencia? Claro que lo tiene, y por eso una de las críticas, inclusive que yo hago en mi libro, uno de los que tú comentaste, el más reciente edición, que es los comentarios a la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, yo hago un especial énfasis que las críticas que hago son desde un punto de vista garantista, desde un punto de vista totalmente del estudio de la ley como tal, de un proceso de igualdad, pues, y desde el punto de vista de los derechos humanos, que es el énfasis precisamente que tú estás haciendo aquí en tu programa, es ese derecho a la igualdad, a la no discriminación. Y aquí se produce una circunstancia de discriminación negativa, efectivamente, cuando la mujer tiene, por ejemplo, unos delitos que puede denunciar y el hombre no, cuando los hombres que sean víctimas de hechos de violencia, por ejemplo, dentro del marco institucional, laboral o inclusive dentro del mismo marco familiar por parte de la mujer, no tienen delitos por los cuales denunciar. Bueno, fíjate, Nancy, doctora Nancy, que yo en mi bufete tuve casos en donde eran las mujeres las agresoras, era violencia doméstica, pero de la mujer contra el hombre. Y aquí nos dice precisamente Machado, doctora, y si nuestras esposas nos maltratan, tenemos que calárnosla. Bueno, ¿qué le dices tú ahí a Machado? Bueno, a Machado yo le diría que técnicamente ese es el problema que está presentando, ¿no? Actualmente. El hombre, por ejemplo, si es víctima
de una agresión física tendría que irse por el delito de lesiones simplemente del Código Penal, pero claro que no implica un procedimiento especial, como en el caso de la mujer, con unos lapsos más cortos, donde no hay una revictimización. Bueno, y eso sí es que le toman la denuncia, ¿no? Que ese es el otro tema, porque muchos hombres dicen, bueno, pero es que yo voy y entonces los funcionarios policiales se ríen de mí si yo voy y le digo que a mi esposa me pega. Sí, no, realmente eso más o menos fue lo que le pasó a un cliente mío. Aquí nos dice Faruco, yo estoy pensando en divorciarme porque le comento que mi mujer me insulta delante de todo el mundo y la otra vez me botó la ropa por el balcón. Bueno, aquí vamos a tener, Nancy, comentarios de todo tipo porque hay una audiencia muy participativa. Pero yo creo que sobre lo que dice Faruco ya tú acabas de comentar. Pues, Sí. ya ese tipo de violencia, porque de estos dos comentarios, Nancy, podemos inferir que en esta ley el sujeto activo nunca va a ser una mujer. No, y eso es un gran problema, Silvia, porque cuando salió la ley publicada, se entendió que era una vida libre de violencia y que la violencia puede ser preferida hacia una mujer por otras mujeres también. Por ejemplo, una jefa puede inferir violencia sobre una mujer. Y con la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente ha sido un tema bastante sesgado, el asunto del sujeto activo, de la persona que puede desplegar la conducta dañosa sobre la mujer. Y esa interpretación sesgada pues simplemente lo que ha hecho es decir que el único que puede proferir violencia sobre la mujer es el hombre. Una cosa pues totalmente absurda porque se desconoce toda una realidad además, ¿no? Pero cambió la especificación sobre el sujeto activo. O sea, el sujeto activo en esta ley, en esta jurisdicción, solamente tiene que ser un hombre, no puede ser una mujer entonces. Solamente tiene que ser un hombre según la interpretación del Tribunal Supremo y la única excepción es los casos de violencia obstétrica, porque puede ser un médico, es el único que han aceptado que pueda ser un médico que sea hombre o que sea mujer. O sea, lo que es acoso laboral, violencia psicológica, si es ejercida por una mujer, esa entonces no es la jurisdicción. Técnicamente no, sí. Tiene que irse a la jurisdicción penal ordinaria. Correcto. Pero además el gran problema, Silvio, es que no hay un tipo penal tampoco específico como el que está en esa ley especial. Entonces, muchas conductas quedan impunes. Ese es el otro gran problema. Y lo que decían pues tus participantes ahorita, los que acabas de comentar, es bien interesante porque yo cuando doy los foros en materia de violencia contra la mujer, digo, muchas mujeres, ustedes que están acá, conocen casos de hermanos, de primos, de amigos, muchos parientes suyos son víctimas de violencia por parte de mujeres que inclusive piden dinero para que puedan ver a los hijos en caso de divorcio, hombres que prácticamente quedan en la calle después de un divorcio. Es decir, hay situaciones realmente muy graves para los hombres que son víctimas de violencia en relaciones personales. Bien, Nancy, muy claras y muy didácticas tus respuestas, pero tenemos que ir a un momento de publicidad porque si no me votan mis patrocinantes. Decimos que el Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? FedCom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. FedCom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Tributaria, Laboral, Mercantil, Contencioso Administrativo y Funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien, doctora, anóteme ahí por favor lo del curso. Vamos a ver qué nos va diciendo aquí el chat, doctora. Aquí nos dice Dandy.
A mí me picó todos los pantalones hasta que le rompo la ropa también. ¿Qué me dicen? Si pongo la denuncia, ¿qué pasaría? Porque la ropa está tan cara como es posible. No se puede hacer nada. Bueno, ya la doctora habló sobre el particular, Dandy. Es un problema que tendrías que irte por la jurisdicción penal ordinaria, porque en este ámbito la única persona que puede denunciar es la mujer. El sujeto activo, es decir, el agresor, el que incumple la norma, es el hombre en esta ley. Así que bueno, hay que tener pues esa claridad que nos acaba de dar la doctora Granadillos. Virginia nos dice, bueno, lo de romper la ropa no es tan fuerte como la violencia física. Así es, pero también es violencia, Virginia. No le puedes romper la ropa a tu esposo. Matías, Silvio, dile a Virginia qué pensaría ella si la dejan sin ropa para trabajar y salir. Claro que es violencia. Es verdad. Bueno, estimados radioescuchas, vamos a nuestra... Continuamos, estimados amigos. Aprovecho la oportunidad para informarles que el 16 de julio la doctora Granadillos impartirá un taller sobre técnicas de litigación. Para más información, por favor, diríjanse al email litigacionvenezuela@gmail.com. ¿Dónde va a ser este taller, doctora? Va a ser en La Castellana, en la Torre Letonia, y toda la información detallada sobre los costos, proceso de inscripción, todo eso, pueden mandar el email y les mandan pues toda la información. Ok, se los recomiendo, ya yo lo hice 3 veces y lo voy a hacer nuevamente. No es que no entendí nada, sino que ella siempre trae cosas nuevas, ¿no? Bien, aquí nos dice Matías, nos dice Ricardo, es un buen tema legal, pero imagínense, el otro día a un amigo mío lo denunció su hijo de 12 años porque no lo dejaba salir, porque mi amigo no es violento, simplemente quiere proteger a su chamo. Bueno, Ricardo, ahí estamos hablando de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ese es otro programa, así que vamos a seguir aquí con el de la mujer. Doctora, le pregunto, ¿cree usted que con esta ley realmente se resguardan más los derechos humanos de la mujer? ¿Realmente ahora se respetan más los derechos humanos de la mujer? Yo pienso que no, Silvio, y eso se debe a una de las críticas precisamente que yo hago en la ley, y es lo siguiente. Yo planteo, bueno, pero es que acaso el Estado, para proteger los derechos de la mujer, tiene que ser una mujer maltratada, golpeada, tiene que ser una mujer víctima de una circunstancia de violencia. ¿Qué pasa entonces con el resto de las mujeres en su derecho humano al libre desenvolvimiento de la personalidad? El derecho pues de tener una igualdad en el acceso a cargo, en el acceso a postulaciones de cualquier tipo, el derecho de una mujer precisamente a todo un desarrollo en toda su vida profesional, personal, familiar, sin necesidad de que sea golpeada o maltratada. El Estado entonces no tiene unas políticas públicas dirigidas realmente a la mujer como tal. Aquí estamos hablando únicamente de un sector específico al que se dirige la ley, pero no a las mujeres en general. Entonces, ¿quién está garantizando los derechos humanos de las mujeres en general? Nadie. Sí. Bueno, yo interpreto, Nancy, que el nivel de violencia familiar con agresión física se había venido presentando en Venezuela de tal forma que fue necesaria una ley para ese detalle, para ese tipo de protección a la mujer. ¿Es así o me equivoco? Sí, en cierto modo hay que reconocer que la intención del legislador y del Poder Judicial en cierto modo fue loable al considerar, mira, la jurisdicción penal ordinaria no se está abocando a estos casos con la misma importancia que se dedica a otras cosas que consideran más relevantes. Pues. Decían, no, mira, tenemos que salir rápido, atender rápido los casos de homicidio, los casos de droga, los casos de corrupción, entonces se iban más hacia otros temas que consideraban de mayor impacto social. Y las denuncias en materia de violencia contra la mujer pues las dejaban sencillamente archivadas. Y por eso muchas mujeres pues no denunciaban, porque sentían que no recibían un trato preferente o un trato igualitario con respecto a otros delitos que se consideran de mayor impacto social. Por eso se crea esta jurisdicción y se le da ese sentido, pues. En ese sentido, pienso que sí, debe considerarse que la función ha sido bien loable. Ahora, el gran tema, Silvio, es en la actualidad, ¿realmente esa jurisdicción está funcionando como debe ser?
¿Las mujeres realmente están recibiendo la atención que requieren? Bueno, Nancy, yo me imagino que al crear toda una jurisdicción para esa violencia, para la violencia contra la mujer, que es especializada, jueces especializados, fiscales especializados, pareciera que tiene una atención mucho más detallada, mucho más expedita y mucho más eficiente, porque la abstraen, a violencia contra la mujer, la abstraen del resto de la masa penal que está conformada por, o que se trata en los tribunales penales. Cualquiera pensaría que hay una atención como más delicada, más específica, más técnica para esa gama de delitos que están allí. Pareciera, pero tú que has estado en esa jurisdicción, que has litigado allí, yo que he litigado allí, tenemos también bastantes observaciones, pero vamos a dejarlo en tus comentarios más bien. ¿Tú crees entonces que se cumple ese objetivo de que la mujer en relación a la violencia se le trata con mucha más eficiencia y se le protege más en esa jurisdicción que si estuviera con la masa digamos, de todos los delitos que se tratan en la jurisdicción penal ordinaria? No, en el gran número de los casos no, y de hecho lo vemos los abogados litigantes, tú lo sabes también, Silvio, por experiencia. Cuando nos toca ir a tribunales, vemos cómo son revictimizadas todas estas mujeres, con el maltrato que reciben pues de forma directa o indirecta, entendiendo maltrato no necesariamente pues que se refieran de una forma despectiva, sino por ejemplo una mujer víctima que no tenga la suficiente capacidad económica para costearse un abogado privado, tiene que estar supeditada a ver si el fiscal le da información de su caso, espera 1 hora, 2 horas, no, que el fiscal está en audiencia, que el fiscal no la puede atender, que el fiscal no viene hoy, que el fiscal no está acá, va para tribunales, quiere ver su expediente, tienes que esperar 1 hora, 2 horas, si quieres sacar una copia, entonces ahora colocan que las copias nada más son hasta las 11:30 de la mañana, es decir, hay una serie de circunstancias que son propias del proceso, que en cierto modo, Silvio, infieren una revictimización. Una mujer que no es atendida a tiempo, que no tiene la suficiente eficiencia de parte de quienes la atienden, en ese sentido, pues, es revictimizada nuevamente. Bien, ya nos vas a explicar qué es revictimización para que todos nuestros oyentes entiendan el término con claridad. Pero vamos también a una entrada de... Continuamos, estimados amigos. La doctora Nancy nos está conversando acerca de que la mujer cuando entra en esa jurisdicción a denunciar, a tratar de que se atienda su reclamo, es revictimizada. ¿Nos puede explicar, doctora, qué es esa revictimización? Bueno, la revictimización consiste en que la mujer, además de ser víctima de ese hecho de violencia que denuncia, pues también es víctima del sistema. Víctima pues de los funcionarios que no la atienden bien o que la maltratan, y allí se produce eso que nosotros denominamos pues revictimización. Ya no solo es víctima de su propio hecho, sino también es víctima del sistema también. O sea que prácticamente se llevaron a esa jurisdicción del derecho de la mujer a una vida libre de violencia los mismos vicios de la jurisdicción penal ordinaria. Sí, técnicamente ahorita se están presentando los mismos vicios, de hecho hay muchas circunstancias de retardo procesal, las audiencias no se están dando a tiempo, hay muchísimos diferimientos, aunado a ellos los tribunales están técnicamente colapsados de sobreseimiento, para el público que nos escucha, pues de causas que fueron cerradas porque no había suficientes elementos probatorios para decir si el supuesto agresor, como ellos le llaman, era culpable o no, o si había algún tipo de responsabilidad penal allí en ese sentido. Y esta jurisdicción pues lamentablemente está pasando por los mismos problemas que ya tiene la jurisdicción penal ordinaria, pues es muy lamentable porque se trata de tribunales nuevos, tribunales pues de poca data. Sí. Bueno, aquí nos dice el invitado 887, y las mujeres agresoras. Bueno, ya comentamos sobre el particular. Lamentablemente, si una mujer agrede, esa denuncia, ese hecho, si reviste características penales, tiene que ser pues denunciado en la jurisdicción penal ordinaria, puesto que en esta jurisdicción quien denuncia es la mujer, el sujeto pasivo es la mujer,
y el sujeto activo es el hombre. Así que invitado 887, esa es la aclaratoria. No sé si la doctora quiere decir algo adicional, que ya lo hemos comentado. Sí, bueno, más o menos en el mismo sentido de lo que hemos comentado, sí, que en el caso de los hombres pues tienen que irse por la jurisdicción penal ordinaria, no tienen ningún tipo de jurisdicción especializada, ni con lapsos especiales, ni con procedimientos especiales como la mujer. Bien. Bueno, Nancy, vamos a una tercera pausa. Continuamos, estimados amigos, no antes sin recordarles que este y todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan La Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además importantes, con invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Bien, continuamos. Aquí nos dice el invitado 887, tengo una vecina muy agresiva, amenaza con denunciar y golpea a las personas. No solo te golpea, sino también te amenaza con denunciarte. Es el terror en mi edificio. Bueno, ya hemos dicho, ya la doctora ha aclarado, ¿no?, que si es una persona que es violenta y su conducta se compagina con un tipo penal de nuestro Código Penal, bueno, hay que ir a la jurisdicción penal o a la justicia de paz también, ¿no? La justicia de paz se resuelve en este tipo de problemas sin necesidad de ir a la jurisdicción ordinaria. Mira, a las mujeres se les ama y se trata de comprenderlas, pero la legislación actual las ha empoderado negativamente. A las mujeres ni con el pétalo de una rosa, pero hay una gran cantidad de mujeres agresoras y cada día hay casos más bizarros. Precisamente, invitado 887, en esa línea iba la próxima intervención de la doctora Granadillos. Y yo le quería preguntar, doctora, esa es una ley penal, los tipos penales que allí se establecen no existían también en el Código Penal. ¿Quién es el sujeto activo en esta ley? ¿Puede otra mujer ser un sujeto activo? Ya nos conversó, pero sobre los tipos penales me gustaría que nos aclarara un poco más. Sí, bueno, existían parte de estos delitos que están en esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también estaban previstos en otras leyes. El caso del homicidio hacia la mujer, el homicidio como tal, cometido entre el que es su pareja, su cónyuge, su concubino, exconcubino, como lo amplía la ley esta orgánica, ya estaba previsto como homicidio calificado en el Código Penal. El tema de las lesiones, que es la parte de la violencia física. Los temas de abuso sexual también estaban ya previstos en el Código Penal. Hay una serie de delitos porque se repiten en esta ley y pasa lo mismo con el caso de las niñas y las adolescentes. Todos esos están previstos además del Código Penal, también están en la LOCNA. Y los delitos aquí, fíjate, sucede algo más interesante. Los delitos de trata de migrantes, trata de mujeres, también están aquí, pero además también están en los delitos, en la ley especial que regula todo lo que es la trata de migrantes. Y además están también en delincuencia organizada, en la ley contra la delincuencia organizada. Y además están también en la LOCNA, cuando se trata de niños. Entonces, hay una repetición de delitos bien preocupante, porque se produce pues un choque entre cuál va a ser realmente la norma aplicable en estos casos. Y hay otros delitos pues que sí son totalmente nuevos, que al no existir en el Código Penal ni en ninguna otra ley especial, es donde se presenta el problema de la discriminación negativa hacia los hombres, ¿no? Porque al no tener ningún otro tipo penal genérico, entonces el hombre, por ejemplo, no puede denunciar por esos mismos hechos, que la mujer sí tiene esa posibilidad. Ahí es donde viene, digamos, ese problema que está allí en esos tipos penales o en esos delitos nuevos que están ahí en la ley. Entonces, ¿usted cree que se creó toda una jurisdicción para atender 5 o 6 delitos nada más? Porque si los demás estaban contemplados en otros instrumentos jurídico penales, se crea una jurisdicción solo para 5, 6, 7 delitos. Pues técnicamente la justificación de la jurisdicción fue como te comenté, considerar que se requería funcionarios especializados y formados para atender a las mujeres y que le dieran importancia específica a esos casos. Recientemente, por cierto, te iba a comentar también, se incorporó en la reforma del año 2014 de esta ley el femicidio. Pero es muy importante, Silvia, sobre todo para la gente que nos escucha,
no confundir lo que es el homicidio calificado, que es el homicidio realizado entre cónyuges, entre, por ejemplo, el hombre, que es el esposo o la pareja de la mujer, a lo que es el femicidio. El femicidio, considerado internacionalmente, y la gente debe tener claro esa diferencia, es matar a las mujeres por el simple hecho de ser mujer, por odio o desprecio a una condición de género propiamente. Entonces, un poco porque se habían confundido mucho estos términos, tú ves como en la prensa, algunos periodistas que no manejan la materia, para cualquier homicidio de una mujer le llaman femicidio, y eso es incorrecto. Bien, bueno, interpreto que hablar de femicidio, no profundizo el tema como tú, por supuesto, pero es un homicidio. Si el homicidio ya estaba previsto en el Código Penal, ¿qué sentido tiene crear un nuevo tipo penal por el hecho de un agravante? Para mí sería un agravante, y es el hecho de ser mujer. O sea, es matar a una mujer por ser mujer. ¿Qué diferencia eso del tipo penal homicidio? Del Código Penal es quien diere muerte, sencillamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo vamos a llamar? Entonces vamos a llamar también el hombrecidio, porque se mata a un hombre porque es hombre. ¿Qué sentido tiene, doctora, eso? Claro, eso es realmente, viene por una tendencia de tipo internacional en los pactos por la persecución a grupos grandes en general de mujeres. Y es muy interesante tu perspectiva, Silvia, porque hay que aclarar lo siguiente: los femicidios generalmente se producen como una forma de genocidio pero específico, y esto sucede mucho en países centroamericanos. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador, hay mucha persecución a grupos feministas y se trata de eliminar a estos grupos. Entonces, tratando de acabar con todos estos grupos feministas, surge el tema del femicidio a nivel internacional. Por eso es que es importante para la audiencia que nos escucha que no se puede confundir lo que es el femicidio en ese contexto con lo que es realmente un homicidio de un hombre hacia una mujer, por ejemplo, una relación de pareja o con ocasión de algún tipo de relación. O sea que es un tipo penal bien específico, así no es sencillamente dar muerte a una mujer, sino dar muerte a una mujer que pertenece a un grupo, que tiene una actividad específica. O sea, es, digamos, reviste unas características totalmente diferentes al simple hecho de matar. Son otras, digamos, cosas que alrededor del tipo penal que lo hacen que sea, digamos, un delito diferente. Entiendo eso así. Sí, que sea diferente por ese contexto muy particular que trasciende más bien a lo que es la parte de derechos humanos como tal. Aquí nos dice Pinto, que después no digan que están mal del coco. No entiendo eso. No entiendo tu pregunta, Pinto. Vamos con publicidad, porque si no, no nos contratan más nuestros patrocinantes. Cuando yo les hablo de Grupo Inciplan, es una empresa organizada exclusivamente para dar atención a la administración pública en cuanto a la formación de sus recursos humanos. Por eso ellos tienen talleres especializados, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, contrataciones públicas en la parte de auditoría, sus talleres de control posterior, potestad investigativa, determinación de responsabilidades, la ley contra la corrupción. Son talleres que aplican específicamente a la administración pública. En esta época estamos en plenas jornadas de planificación y presupuesto. Tenemos un taller, por ejemplo, presupuesto público normal y presupuesto público por proyectos, y la combinación de ambos. Esta gente tiene unos talleres bien interesantes que tienden a elevar el nivel de capacitación, de eficiencia y efectividad de sus recursos humanos. Llámenlos porque hay una larga experiencia en este plantel de profesionales que va a ayudar en la administración pública a que la atención, el servicio hacia los usuarios, hacia el pueblo venezolano, sea cada vez mejor. Llámenlos por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Para invertir en los Estados Unidos, su mejor opción es Fedcom Logistics Inc. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc.
la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. Bien, seguimos, Nancy. A ver qué nos dice aquí este invitado. Lola nos dice que se porten bien los maridos. Bueno, Lola, no hay que abusar de la ley. Ya vamos a aclarar esos aspectos con el punto bien controversial, doctora, que es la violencia psicológica. El invitado 368 nos dice, excelente invitada, me lo va a decir usted a mí mañana. Nos dice el 887, oh cielos, y ahora ¿quién puede defendernos? Doctores, necesito su asesoría para crear la Asociación de Hombres Indefensos. Bien, bien, ok, doctora, fíjense. Quería preguntarle sobre lo siguiente, ¿no? Personalmente yo he atendido casos de violencia psicológica y creo que hay un abuso sobre ese tipo penal en la ley por parte de la mujer. ¿Usted está de acuerdo conmigo, doctora? Sí. Y el abuso viene dado precisamente por el tema probatorio. Silvio, es muy fácil denunciar por violencia contra la mujer en materia de violencia psicológica. Es muy fácil simplemente porque la mujer llega y dice, bueno, es que me insultan, es que me dice cosas que considero que me ofenden, pero ahí es donde viene el tema y cómo se prueba. O sea, no es igual como un golpe, que van y dicen, mira, aquí está el morado, el ojo morado, aquí está el rasguño, ¿entiendes? En cambio, en la violencia psicológica el tema viene siendo, ¿y cómo se prueba? ¿Cómo puedes tú desvirtuar el dicho de la víctima que va y denuncia por violencia psicológica? Por eso es que tú ves que es la mayoría del delito denunciado. Fíjate, Nancy, yo voy a contar rápidamente uno de mis casos que traté en esa jurisdicción. Un cliente se me presenta, me dice, mira, ya estoy fuera de mi casa por violencia psicológica. Y le digo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba tomando café con mi mujer y me dijo unas sandeces y yo le dije, mira, tú lo que estás es loca, chica. Así mismo, hablando en términos coloquiales. Bueno, al día siguiente yo estaba tomando café con ella en la tarde, viendo la televisión, y se apareció un fiscal del Ministerio Público de la Jurisdicción de Violencia contra la Mujer con la policía y tuve que irme de la casa en 10 minutos. Así me lo dijo él a mí, que él se le quedó viendo a su esposa, le dijo, ¿pero qué pasó? Petra, María, por decir cualquier nombre. ¿Qué pasó? Estaban tomando café los dos. No, es que tú ayer me dijiste que yo sí estaba loca y eso me afectó psicológicamente. Bueno, y estuvo fuera de su casa y yo bregando en ese caso estuve 8 meses, Nancy. Hasta que al fin se sobreseyó porque, mira, no había ningún elemento de convicción para demostrar realmente que dos personas que convivían, porque le había dicho en forma despectiva, tú lo que estás es loca, ya yo tengo que irme de la casa y no se probó. Y además lo que tú dices, Silvio, esos 8 meses él estuvo fuera de su casa. Fuera de su casa. Además, y la mayoría de los casos son así, hay mujeres que simplemente llegan y quieren denunciar, utilizan lamentablemente ese delito, que es el más fácil, por ese mismo problema probatorio, y le dicen al funcionario, mire, sácalo de la casa, yo quiero que lo saquen de la casa, te van así de una forma pues bien problemática en cuanto a lo que ha sido el uso de esa jurisdicción sobre esa medida, y tú ves un montón de hombres por fuera de la casa simplemente por eso, por una denuncia, llegó la policía, lo sacó y ya no está allí. Otro caso que tuve, Nancy, fue por ejemplo una persona cobrando el alquiler a una mujer que vivía sola con sus 2 hijos. Bueno, lo denunció por violencia psicológica en la jurisdicción del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el hombre no pudo cobrarle más porque ella dijo que eso era violencia psicológica. Es decir, ese tipo penal, que es un tipo penal, tiene que ser filtrado y tiene que ser bien administrado para no crear daños a los hombres sin ninguna razón aparente o sin una fuerte razón. Yo creo que, no sé si fuiste tú que me comentó en algún momento sobre, en Chile, creo que hay como una batería de personas que antes de que el tipo penal o la denuncia pasara a ser procesada,
había una demostración de una serie de fiscales, fue algo así, Sí. coméntame. Que no Ellos recuerdo bien. tienen lo que se llama una recepción de denuncias tempranas. Esa recepción de denuncias tempranas no pasan las denuncias directamente a un fiscal, sino que primero hay todo un equipo multidisciplinario que analiza las denuncias, hace temas de credibilidad de testigos, ve si realmente hay posibilidades de que exista un caso, y solo cuando realmente hay elementos para ello es que se le pasa eso al fiscal y se empieza entonces a tomar las medidas que correspondan. Pero no es, digamos, como lo vemos aquí en Venezuela, que apenas la víctima llegó y dijo algo, va la policía y inmediatamente acciona sin pruebas, sin nada. Que además, Silvio, en el tema precisamente sobre derechos humanos y garantías constitucionales, violando pues además de debido proceso y todo por encima. Entonces, esta es una jurisdicción donde yo digo, bueno, hay un debido proceso, pero en materia de violencia hay un medio debido proceso, ¿no? Porque va a depender entonces de quién le toque. Yo creo que un mal debido proceso, porque no puede ser que una mujer diga, me trató mal psicológicamente, y sin ningún, solamente con la denuncia, confiando en lo que ella diga, violando pues el derecho de la defensa del hombre, vayan y lo saquen de inmediato de la casa, porque en mi caso fue al día siguiente, pero hay casos en los que el hombre tiene que salir a las 2 horas de la denuncia, fuera de la casa, por el dicho de ella. O sea, no se sabe si fue mentira o fue una exageración, sencillamente se procesó la denuncia y comenzó el proceso con el hombre fuera de la casa. ¿Cuántos casos se han sobreseído o se han desestimado en relación a violencia psicológica? Un gran número, de hecho, para el año 2013, que están contabilizados más de 55.000 sobreseimientos en materia de violencia contra la mujer. Estamos hablando de más de 55.000 casos que se desestimaron en denuncias de violencia contra la mujer porque no tenían fundados elementos, no tenían ningún tipo de sustento probatorio, eran denuncias temerarias o denuncias infundadas. Y en ese sentido es bien problemático este tema de la jurisdicción, porque fíjate tú, Silvio, eso precisamente de sacar al hombre de la casa viene traído pues de otras experiencias comparadas, pero es como una medida extrema. Es, por ejemplo, cuando sí hay una comprobación reiterada de una violencia física, por ejemplo, un hombre que constantemente golpea a la mujer, y es una circunstancia extrema porque lo que se hace es para romper ese ciclo de violencia de forma inmediata, pero no jamás por un tema de violencia psicológica, ¿entiendes? Ahí es donde viene precisamente la tergiversación de cómo ha sido aplicada esa medida, que no se ha comprendido por parte de los órganos que la tienen que aplicar. Mira, vale, pero es que eso no, tú no lo puedes aplicar en cualquier cosa. O sea, Bien. tienes que ver que realmente sea una violencia reiterada y comprobada, además, que ponga en peligro tal, inclusive de muerte de la mujer, que tú requieras necesariamente realizar eso. Bueno, también tuve un caso, Nancy, de un régimen disciplinario. Un supervisor que reclamó de manera consecutiva y ni siquiera llegó a pasar la amonestación, y la mujer fue a la jurisdicción a denunciar al supervisor por violencia psicológica y acoso laboral. Entonces eso debe tener algún freno. Sí, pasa mucho en el caso de las mujeres con los jefes hombres, que se ha tomado pues mucho esa mala interpretación de si le pasan una amonestación porque por ejemplo llega tarde constantemente o no cumple con su trabajo, entonces que los amenazan con denunciarlos en materia de violencia contra la mujer, porque dicen que eso les afecta a ella psicológicamente la amonestación. Le dicen, bueno, pero si no estás cumpliendo con tu trabajo, si estás llegando tarde, entonces ¿qué hacemos? No, y si está embarazada, imagínate. Entonces, si se va a cobrar alquiler, es violencia psicológica. Si eres el jefe y le va a reclamar a la supervisada, es violencia psicológica. Si a tu esposa le dices que eso es lo que ella dice allá, cualquier cosa de manera airada es violencia psicológica, y entonces imagínate, Cualquier cosa. Cualquier cosa es violencia psicológica. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Vamos, estimados amigos, a una entrada de la emisión. Continuamos, estimados amigos. Vamos aquí a atender el chat. Aquí nos dice invitado 368, ¿dónde debe acudir una mujer que es maltratada por su pareja? ¿Cuán eficiente es la respuesta? ¿Qué tienes tú que decirle ahí al invitado 368? Bueno, una mujer que es maltratada por su pareja debe acudir a cualquiera de los órganos receptores de denuncia, es decir, o la policía o la fiscalía en el caso de la atención a la víctima. Y además es importante que la gente sepa en los casos de maltrato real, pues, que no solo la mujer es la que tiene que denunciar, puede denunciar inclusive los familiares que conozcan de los casos de maltrato.
pueden ser los padres, pueden ser hermanos, inclusive hasta los consejos comunales están facultados según la ley para realizar denuncias en materia de violencia contra la mujer cuando conocen de estos hechos que sean, por ejemplo, muy notorios. Sí. Aquí el invitado 368 nos dice, cuando lo sacan de la casa no será porque estaba rezando. Ahí, invitado 368, diremos lo siguiente. No estamos diciendo que la violencia psicológica no pudiera presentarse. Claro que pudiera presentarse. Estamos comentando el abuso que se ha hecho de este tipo penal nuevo creado en esta jurisdicción, en esta ley, que como dice la doctora, violencia psicológica es todo. Cualquier cosa es violencia psicológica. Si me cobran el arrendamiento es violencia psicológica. Si mi jefe me reclama es violencia psicológica. No implica que realmente no haya una violencia psicológica, pero que es difícil de probar. Gisela nos dice, doctora, hoy es que lo más difícil de probar, el maltrato psicológico, el daño enorme a la autoestima, el que se crean estados de ansiedad, cómo hacer la taona. Es decir, doctora, ante una real violencia psicológica, ¿cómo hacer, doctora? Bueno, en ese caso, como estábamos comentando anteriormente, es un tema difícil probatorio. Generalmente se hacen experticias psicológicas donde se arroja si existe una condición, como lo plantea allí, donde se vea mermado la autoestima de la mujer, ciclos depresivos, por ejemplo. Todas esas circunstancias recurrentes las evalúa un personal calificado para ello. Por eso que también esas experticias son las que van a determinar si hay una real violencia psicológica o no. Y cuál puede ser el factor desencadenante, además, de esta violencia psicológica. Porque es importante determinar si realmente es producto de esta relación con este hombre o si es que viene pues de experiencias también anteriores o traumas de infancia. Hay muchas circunstancias adicionales que se ven allí. Es decir, es complicado probar que la minusvalía en un momento dado psicológica es el resultado de la relación y no resultado de un trauma anterior, de situaciones psicológicas de la infancia, de la pubertad, de la adolescencia. O de parejas inclusive anteriores. O de pareja. Ahora, si realmente hay una violencia psicológica que se demuestra pues esa disminución mental por estos expertos que saben exactamente cómo ligar la situación mental con la situación del hogar, yo creo que bueno, estamos en una buena posición si tenemos esos profesionales, doctora, pero para mí sigue siendo complicado. Invitado 887, doctor, cuente con mi apoyo. Bueno, cuento con tu apoyo cuando se trata del abuso sobre la violencia psicológica. Maduro nos está causando gran daño psicológico a todas las venezolanas. No hay nada que podamos hacer. Bueno, ahí está difícil, ¿no? Está difícil crear una asociación de mujeres dañadas por la actividad del presidente, ¿no? Cheina, mi marido siempre me dice, estás gorda. Yo me alimento bien, hago ejercicios y todavía me dice gordeta. Yo puedo denunciarlo por eso. Les cuento, la otra vez me dijo, vas a tener que operarte porque estás espantosa. Fíjense, son comentarios a lo mejor sarcásticos. Entonces, imagínense que Cheina vaya y diga que está afectada psicológicamente por eso, en vez de realmente comunicarse con su esposo y mejorar los niveles de comunicación, ¿no? Entonces, fíjense, está difícil el asunto allí. Ningún juez va a condenar a su marido porque le dijo que estaba gorda. A menos que ella sea una gorda así también, ¿no? Y ella sea muy sensible a eso, ¿no? Leonardo, una pregunta, si los cónyuges pelean y uno de ellos echa de la casa al otro y ese no se quiere ir, ¿cómo se hace? Bueno, está difícil porque la casa es el asiento del hogar y por una pelea sencillamente uno no va a echar al otro. Ya ese es un caso, digamos, de nuestro Código Civil o de que no tiene que ver con violencia, porque por cualquier cosa el hombre le puede echar a la mujer o decir, te me vas de la casa, pero eso no es así. Ahí hay asuntos patrimoniales que no pueden ser tratados tan a la ligera, ¿no? Ismael, yo tuve una novia que le daban unos ataques de celos, que quería morderme, me fui bien lejos. ¿Quién se cala eso? Bueno, no se lo cala nadie. Hiciste bien, sencillamente. Vamos, estimados amigos, a una pausa musical. Seguimos con
Seguimos, estimados amigos. Margot nos dice, buenas, obviamente no es mi nombre real. Mi esposo está diagnosticado bipolar. Pasa unos 6 meses que me trata como una reina. De pronto cualquier incidente, bobo, un vaso roto o algo parecido lo hace estallar. Estoy realmente cansada, me agota y no quiero que mis hijas tengan ese patrón. De resto no tengo motivos, pero deseo paz y acabar con esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le dice usted, doctora? Bueno, Margot, en ese caso obviamente lo que tienes que acudir es a todo lo que es la parte de apoyo psicológico, de especialistas. Esa no es una razón exclusiva para ir a una jurisdicción de violencia, por ejemplo. Pero si ya tú lo que quieres es que esto no afecte a tu núcleo más cercano, tus hijas, yo pienso que deberías plantearte más bien es qué otros mecanismos tienes disponibles también legalmente. O sea, si tú dices que ya no quieres seguir viviendo ese infierno, en todo caso sería divorciarte, separarte de tu pareja, no seguir en esas circunstancias. Pero no pretender que denunciarlo a él para que lo saquen de la casa pueda ser un mecanismo de solución real al problema, porque no lo es. Sí, doctora, y lo que me comentaba, que este tipo de situaciones lo que va es creando una generación de maltratadores y maltratadas, Sí. ¿cierto? Sí, es importante en estos casos como el que nos está planteando Margot, que la gente que nos escucha tenga claro lo siguiente. Cuando una persona tiene un problema diagnosticado, ella plantea que su esposo está diagnosticado bipolar, pero independientemente de cualquier situación de desorden o desequilibrio emocional que pueda afectar el desenvolvimiento normal de la familia, va a repercutir directamente sobre los hijos que se están formando bajo ese patrón, porque eso va a hacer que los varones, por ejemplo, crean que esa es la forma normal de ellos poder desenvolverse con su pareja, que ser maltratadores va a ser precisamente esa formación que ellos están aprendiendo de cómo se transmite el amor o cómo es la comunicación. Y en el caso de las mujeres o las niñas que son formadas en ese tipo de hogares, crea futuras maltratadas, mujeres que creen que la forma de recibir amor es precisamente mediante esos maltratos. Yo quería decirte la anterior que estabas comentando también, Okay. la que le dice que el marido le dice que vaya para el gimnasio, no sé qué. Ajá, que es una regoleta. Claro. Que ella, bueno, si eso le afecta, pues que le diga simplemente al marido, bueno, que no le diga eso ya, pero que se comunique. Yo creo que aparte de los grandes problemas en materia de violencia, Silvio, es la falta de comunicación de pareja. Que la gente realmente no se transmita, mira, no me gusta que me digas esto, mira, podemos conversarlo de otra manera. Yo creo que hay cosas que llegan a esa jurisdicción que son propias realmente de pareja y que no tienen que ver realmente con delitos como tal. Así es, Nancy. Tú sabes muy bien que en nuestros bufetes llegan parejas que se quieren divorciar o llegan estos casos de parejas que ya no nos aguantamos, te amo pero te detesto, cosas de ese tipo, ¿no? Esas contradicciones. Y una medida muy sencilla, me acuerdo yo que les decía, mira, va a hacer algo. Ustedes todavía tienen mucho material amoroso como para mantener una relación. Se ve que se aman. Primera medida que te lo va a decir un especialista en parejas. Haz una lista de las cosas que tú crees que ya debe mejorar y ella haga lo propio. Y trabajen con una lista de chequeo. Créeme que me ha resultado a mí y he evitado divorcios de esa manera. Otra vía, Margot, hay especialistas en relación de parejas. Hay psicólogos que tratan relaciones de pareja. Antes de llegar a una situación extrema, como decía la doctora, de sacar a alguien de la casa o iniciar un proceso penal en esta jurisdicción por violencia psicológica. Y que en definitiva no va a solucionar el tema, Silvio, porque si sobreseen esa causa, porque no hay elementos de que exista un delito, porque lo importante es que la gente que nos escucha sepa que esto es jurisdicción penal, o sea, aquí se va a ver si hay delitos o no hay delitos. Si lo llegaran a sacar de la casa y no hay delito, lo van a devolver, entonces va a seguir teniendo el mismo problema. Si ella realmente lo que quiere es no seguir con él, entonces hay otras jurisdicciones propias para eso. Como decía, por ejemplo, bueno, si ella quiere plantearse una separación, un divorcio, eso sí es una medida pues efectiva a largo plazo, pero no un tema inmediato como que, ay, bueno, sáquenlo para ver qué hago, o mientras pienso a ver qué va a pasar. Como dice Elina, doctora, yo expongo el caso de mi vecina. Me da dolor ver a su esposo. En este caso es ella quien sale, se toma unos jugos de más, le quita el carro, cierra la casa y lo deja afuera. El pobre hombre amanece en la jardinera o en un tronco que dejaron cuando hicieron la poda el año pasado.
he adelgazado como 20 kilos y él era así como el papi rico de la urbanización El Latillo. ¿Qué puede hacer? Bueno, aplica todo lo que acabamos de comentar. Es un problema de comunicación y si no se supera el problema de comunicación, porque el problema de comunicación se supera cuando todavía hay algo que rescatar en la pareja. Es decir, cuando ya no existe amor, no vale la pena ninguna otra medida porque ya separó lo que fundamenta la unión y lo que fundamenta la existencia de la familia. Si existe amor es la primera pregunta que deben hacerse las parejas. Si existe amor, sencillamente vamos a rescatar la comunicación. ¿A través de qué? A través de ayuda psicológica, ayuda con estos especialistas en parejas y hasta en la justicia vecinal. Hay muchas medidas sin necesidad de ir a esta jurisdicción porque, como ella bien dice, si no hay mérito suficiente, se va a sobreseer la causa, no se va a detectar ningún delito y él vuelve a la casa y los problemas siguen probablemente con más intensidad. Eso me recuerda, Silvio, una frase que leí en estos días de Walter Rizzo, donde decía que un mal noviazgo no se arregla con un matrimonio y un mal matrimonio no se arregla con un hijo. Es lo que tú dices. Exactamente. Sobre el amor. Bueno, sobre el amor, ahorita vale la pena comentar que en los noviazgos generalmente lo que se presenta es un teatro, ¿no? Un mejor actuar de cada uno para convencer al otro de que vale la pena llevar una vida en conjunto. Y pocas veces se llegan a conocer a fondo, pocas veces se abren, pocas veces se establece en el noviazgo una relación de alma a alma. Entonces comentan, nos casamos y ella sacó las uñas. Lo mismo dice ella, nos casamos y ahora el hombre es insoportable, quiere meterme a los amigotes aquí todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, un buen noviazgo es la mejor prevención o la mejor prevención de desastres en el matrimonio. El invitado 368, que saque un juego de llaves. Bien, siempre hay una participación aquí jocosa, ¿no? Vamos, estimado amigo Luis Guillermo, a nuestra pausa musical, que es cuando no. Amigos, aquí nos dice Elsa, lo peor es que muchas personas creen que el maltrato físico a la mujer es solo en las clases sociales o estratos más bajos y están muy equivocados. En clase media y alta hay severos casos de agresión física contra la mujer. Eso no es cierto según su opinión, la Urbina. ¿Qué opinas, doctora Nancy? Sí, tienes razón, Elsa. Hay muchísimos casos en todo tipo de estratos sociales, ¿no? El tema de la violencia no se asocia únicamente a estratos sociales bajos. Lo que pasa es que hay menos denuncias en esos otros estratos sociales por un tema de pudor, de vergüenza, de que no quieren que sepa que el esposo es un maltratador o que la golpea. Y además porque hay una recompensa inmediata, ¿no? En esos estratos más altos, generalmente el maltratador llena a la mujer de regalos, de viajes, entonces trata de compensar esa culpa, ¿no? Y por supuesto la mujer no denuncia porque siente que ya se siente ella resarcida, ¿no? Y entonces ahí viene ese otro problema, hasta qué punto va a aguantar todo eso. Sí, también hay casos, Nancy, en los que es la mujer la que va cuando hay una violencia, una agresión muy fuerte, que los vecinos denuncian a la policía y se llevan detenido al esposo, es la mujer quien va a rogar para que lo suelten, ¿no? También. Hemos sabido mucho de eso, ¿no? Y casos que además son reales, o sea, hay un maltrato comprobado y los vecinos denuncian porque ya es escandaloso, las golpizas, los gritos, todo, y cuando viene la policía ella es la que lo quiere rescatar. Lo defiende ahí. Doctora, ¿qué otros tipos penales se presentan en los tribunales de esta jurisdicción, aparte de la violencia psicológica? Porque nos centramos mucho en la violencia psicológica, pero ¿qué otras cosas podemos ver en esa jurisdicción? Bueno, es interesante, por ejemplo, el tema de la violencia institucional, la que es proferida precisamente dentro de un marco de una institución. En el caso de jefes o personas que laboren con la mujer, la violencia laboral, que viene también por ese mismo marco, pero la diferencia es el contexto donde se realiza. La violencia patrimonial,
que es un tipo penal pues novedoso que únicamente está incluido allí en esta ley, que se trata cuando el hombre trata, pues, o sea, cuando el hombre impide a la mujer hacer el libre manejo de las cuentas, del dinero, de los bienes, y con ello ella se siente pues restringida o limitada. Bueno, doctora, en ese caso yo tengo que denunciar es a mi esposa, porque ella es la que maneja todo. Y Sí, ahora bueno, yo casi tengo no me muchos deja. hombres que me dicen eso, que donde denuncian ellos violencia Sí, sí. patrimonial. Yo a veces le pregunto a mi esposa, mira, ¿cuánto hay ahí? ¿Me puedes dar algo? Después le he hecho un cuento de cuando nos fue a hacer una inspección el Ministerio del Trabajo, allá al bufete, pues mi esposa es abogado y imagínense. Después les cuento. La violencia obstétrica, que también está incluida allí por primera vez. Y los demás tipos penales es más o menos lo que ya hemos venido comentando en el programa, que ya estaban inclusive en otras leyes. Estamos hablando del abuso sexual, de todo lo que es la parte de violencia física, el homicidio, todo lo que es trata de personas, trata de migrantes, que también se incluyó allí. Es importante que la gente que nos escucha sepa que en esos delitos no solo la víctima puede ser la mujer, sino también cuando se trata de niñas y adolescentes. También lo incluyó la ley, que eso es todo un tema también bien problemático al respecto en la jurisdicción. Bueno, podemos hacer un programa también sobre eso. También, cuando quieras. Bueno, mi doctora Nancy Granadillos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Estoy muy agradecido por su presencia y porque realmente usted ha realzado este programa con esta visita y con todo su conocimiento que se ha vertido en nuestros radioescuchas. Llegamos hacia el final, gracias pues a VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial Jurídica y Tributaria, a Grupo Inciplan, Capacitación para una Administración Pública con Excelencia, y a FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. La esperamos, doctora, pronto en otro tema tan importante como es el que acaba de mencionar. No se olvide de nosotros. De todos modos estaré pendiente detrás de usted y